Me da gusto estar aquí con ustedes nuevamente, este nuevo día que el Señor nos regala, ¿verdad? Un día bonito, hermoso. Eh, Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico que estamos llevando acerca de Apocalipsis, ¿verdad? Pero antes de hacerlo vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe, ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento con su Espíritu Santo y que así podamos comprender su palabra. Amén. Dios de los cielos, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Este hermoso día, Señor, estamos iniciando, Señor, con tu bendición, este día de adoración, y te pedimos que tú nos ayudes y nos lleves a la meditación de tu bendita palabra. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos amas y nos sostienes. Y el día de hoy, Señor, nos ponemos una vez más a adorarte. Señor, que lo hagamos de corazón, en nuestro hogar, con nuestra familia, bajo la alianza de tu Espíritu Santo, y que tu palabra sea de edificación y supla en nosotros lo que necesitamos. Gracias, gracias, mi Dios. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Que hemos estado teniendo. La semana pasada hablábamos de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, que es el mensaje de Jesucristo a la iglesia y al pastor de la Odisea. Y decíamos que este mensaje es para una iglesia que está enclavada o que representa a la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Que representa el tipo de cristiano también de los últimos tiempos, o sea, el tipo de la iglesia y del cristiano de los últimos tiempos. A la vez, yo me atrevería a decir que representa también a los pastores de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio bíblico basado en esto que el Señor dejó escrito para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Ya hablábamos algunos pormenores la semana pasada de este estudio bíblico. Si alguien que esté viendo este video no lo tiene, puede ver el video anterior de la Odisea. Esta es la segunda parte, ¿sí?, del mensaje a la Odisea. Es importante, ¿verdad? El mensaje a la Odisea. Jesús le llama a esta iglesia, al pastor, y a esta iglesia que son una iglesia tibia, ¿verdad? Y inicia el Señor el mensaje a la iglesia de la Odisea, pues hablando acerca de la tibieza espiritual en la cual está viviendo. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice el Señor: yo escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, esta iglesia estaba en una situación crítica, ¿verdad? Donde Dios ve que su situación espiritual no es la que debiera. Ya esto lo explicamos la semana pasada. Y así llegamos al versículo 17.
¿verdad? En versículo 17 vamos a iniciar y vamos a ver qué es lo que lleva a Jesús, el que es el centro de la iglesia, a Jesús, el que es el eje donde se debe mover la iglesia, a calificar a la Odisea como una iglesia tibia, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a Jesús a ver a la Odisea como una iglesia tibia? Dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se había introducido en la iglesia un orgullo diabólico, ¿verdad? Un orgullo de autosuficiencia. Pareciera ser que el hecho de tener prosperidad en sus vidas había hecho un mal efecto en sus vidas. Miren, dice Jesús, tú dices, es decir, miren, dice Jesús, la perspectiva que tú tienes de ti mismo es esta. ¿Sí? Aquí es importante recordar lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debiese tener. Muchas veces los individuos tendemos a tener un concepto de nosotros siempre bueno y siempre correcto y muchas veces superior a los demás. Entonces, esta iglesia tenía este problema. Tenía un concepto de sí un poquito distorsionado, ¿verdad? Y dice el Señor, tú dices de ti, o sea, tú lo dices de ti mismo. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. El sentimiento o el sentir o el saberse que eran adinerados, que tenían muchos bienes, que estaban estables hablando humanamente, ¿verdad? En lo material, pues como que estaba ese sentir para estar en su contra. ¿Amén? Se sentían adinerados, se sentían que estaban bien, se sentían prosperados. A lo mejor incluso ellos llegaban a decir, no, pues gracias a Dios tengo esto. Pero el sentir que causaba los bienes materiales para su vida, ¿sí? Era, ¿qué cosa? Un sentir de autosuficiencia, ¿verdad? En el fondo estaba ese sentir, yo puedo, ¿sí? Y eso de que dice, y me he enriquecido, es decir, miren la frase completa, yo soy rico. Y no dice, y Dios me ha bendecido. Y Dios es el que me ha dado todas las cosas, por tanto, pues me obliga a ser humilde, porque yo sé que yo no lo he conseguido por mi fuerza, ¿verdad? Pero no, dice el Señor, que todo lo mira, que es el que tiene la última palabra, Él es el amén, Él es el verdadero, o sea, en Él no hay mentira, el que dice, yo te conozco tus obras, te conozco desde lo profundo de tu ser. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Como cuando dijo Nabucodonosor, este es el gran reino que yo he edificado con el poder de mi fuerza para gloria de mí mismo, ¿no? Entonces, ese era el sentimiento que estaba viendo en esta iglesia, ¿sí? Y en este pastor de esta iglesia, porque acuérdense, la carta va dirigida al pastor o a la iglesia a través de su pastor que representa al grupo
miembros de esta iglesia. Entonces, dice el Señor, dice, soy rico y yo me he enriquecido. O sea, mi sabiduría, mi fuerza, mi sagacidad me ha hecho que yo sea rico. Entonces, esto era lo que pensaba de sí mismo esta iglesia de la Odisea. Y decía, miren el sentimiento de poder y de autosuficiencia, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Se sentía segura y poderosa, sabía que nada que desease estaría lejos de su alcance, todo lo podía conseguir, hasta el punto de decir, de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, hay dentro de las cosas fundamentales para la vida, ¿no? Hay dos cosas que son importantes. Una cosa es tener lo suficiente, ¿verdad?, para la vida diaria, pero hay personas para las cuales no es suficiente nada más lo de la vida diaria, tener los recursos económicos para la vida diaria, sino quieren tener más. Y lo otro es la salud, ¿verdad? Si hay estas dos cosas, como que una persona se siente bastante bien. Si tiene bienes, si tiene recursos materiales, se siente seguro. Y si tiene buena salud, también. Porque si una persona tiene salud y a veces no tiene los recursos materiales, pues no se siente bien, completo. Y si una persona tiene bienes materiales, pero no tiene salud, pues también no hay cómo disfrutar lo material. Pero si se tienen esas dos cosas, pues hay un cierto sentimiento de seguridad, ¿verdad? Y entonces, ese era el sentimiento que llenaba esta iglesia y decía, y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces, hermanos, el problema no es tener dinero, no es tener los bienes materiales, es el sentimiento que empieza a surgir en la vida de las personas que tienen estos bienes. ¿Sí? El problema no son los bienes, sino lo que surge en el corazón del creyente, porque estamos hablando aquí que esta carta es para una iglesia cristiana. Entonces, eso nos recuerda, por ejemplo, a la parábola del sembrador, cuando Jesús habla de los tipos de tierra, ¿verdad? Aquella semilla que cayó junto al camino, aquella semilla que cayó entre piedras, aquella semilla que cayó entre espinos y aquella que cayó en buena tierra. Pero la que cayó entre espinos, esa semilla, es importante. ¿Por qué? Porque representa a un tipo de creyente, a un tipo de persona, el cual recibe la semilla, germina, empieza a crecer, pero que no da fruto. Regularmente cuando una persona tiene bienes de este mundo, como es la iglesia de la Odisea, que tenía bienes, acuérdense, estaba en una ciudad rica, una sociedad rica, y era una iglesia rica. Entonces se tiende a sentir autosuficiente. Sí sabe que está Dios, sí sabe que hay el Espíritu Santo, sí sabe que Dios sana, pero no le hace falta que lo sane. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y acuérdense que en el caso de esta ciudad había una escuela de medicina, así que tenían dinero y tenían forma de conseguir salud por medios humanos, así que no le hacía falta mucho el poder del Espíritu, no le hacía falta mucho el poder sanador, ¿verdad? No le hacía falta mucho el ver un milagro en la provisión, porque lo poseía todo. Pero eso hace que el cristiano deje de tener fruto espiritual, deje de tener fruto en su vida. Entonces, hermanos, el problema con el cristiano que llega a estar en esta situación es que llega a estar sin fruto.
Incluso llega a estar en la iglesia solamente con el sentimiento de que yo tengo fuerza, de que yo tengo poder, de que yo las puedo todas, de que mírenme, Dios me ha prosperado, ¿verdad? Y anda con un sentimiento falso, ¿verdad? De falsa humildad, porque realmente en ciertas actitudes se ve, por ejemplo, si alguien que ha prosperado espiritualmente, ¿verdad? En su iglesia le dice el pastor o le dice a alguien, hermano, ¿será que no puedes limpiar esta cosa? Búscate un trapeador, hermano. Ay, ¿cómo es posible que me digan a mí si yo no soy cualquier hermano? Pues se tiende a pensar que debe servir el hermano que es pobre o que es más humilde, que él es el que debe servir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que manden a alguien que es pudiente humanamente a, a, este, a hacer algo tan, tan sencillo, ¿verdad? No, no, no. A mí, yo que puedo más, a mí que soy de posibilidades económicas, ¿verdad? A mí que me pongan a dirigir, a mí que me pongan a hacer algo más importante. Entonces esa persona no está dando fruto y vienen a ser como lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Quién es aquel que está entre espinos? Aquel hombre, aquella mujer que recibe la palabra del Señor, que si germina, tiene un cierto crecimiento, pero llega a un punto donde de allí no pasan. Cuando ya tienen que dar fruto, ya no dan fruto. Ya no sucede esto de dar fruto. ¿Por qué? Porque los espinos crecen y les rodean. Y es como un arbolito, una plantita que cuando hay de estas plantas que les escalan, que las suben y las rodean, no sé si alguien ha visto así un árbol que tiene muchos bejucos encima, ese árbol no da fruto. Porque todas esas ramas que tienen por encima, esos bejuquitos le están ahogando. O sea, no se muere, ahí está, pero no da fruto. Eso es lo que quiere decir Jesús con aquella semilla que fue sembrada y creció entre espinos, y los espinos luego la crecieron y la rodearon. ¿Qué son los espinos? El engaño de las riquezas y los afanes de la vida. ¿Cómo ven? El engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando una persona prospera en lo material, tiende a olvidarse de Dios. Entonces, hermanos, esto nos debe llevar a pensar a nosotros cuál es la visión que nosotros estamos teniendo de nosotros mismos. ¿Sí? Nos sentimos autosuficientes. Nos sentimos, hemos prosperado en lo material. Si hemos prosperado en lo material, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿cómo nos sentimos? Autosuficientes, que nos deben respetar de una forma especial en la iglesia, que debemos recibir un trato así distinto. ¿Cuál es el sentir que nosotros tenemos acerca de nosotros? ¿Realmente estamos agradecidos con Dios y somos humildes? ¿O hay un poquito de altivez ahí en el fondo de nuestro corazón? Porque hemos sido prosperados. Ahora, puede haber otro tipo de riqueza banal también. Aquellos que se sienten ricos espiritualmente, ¿no? No, Señor me ha bendecido. Y hay personas que hablan de grandeza, hay personas que hablan de no sé qué tantas cosas espirituales y a los demás lo ven así menos. También ese sentir es malo. También ese sentir de superioridad es malo. ¿Sí? Hace años, de la raíz de la iglesia donde venimos, hubo un despertar espiritual, hace muchos años. Y entonces el Espíritu se empezó a manifestar. La gente ayunaba y oraba, y el Espíritu Santo llega el momento que se derrama en la vida de las personas y empieza a ver mover del Espíritu Santo. ¿Pero qué creen que sucedió?
los que ayunaban muchísimo y tenían poder del Espíritu Santo se empezaron a agrupar, ¿no? Porque eran los más espirituales. Y los que ayunaban poco, por allá los obligaron a hacer otro grupo. Pero no era que no ayunaran, sino que estos de acá habían sido se habían ido al extremo, y ese extremo los había hecho creer que eran superiores a los otros, eran más ricos espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que entonces empezaron a decir, a catalogarse aún entre ellos, entre los que tenían la Santa Dinamita, la Santa Lilita, la Santa Oxidita, términos humanos y químicos para querer definir o darle grados de poder al Espíritu Santo. Y eso resultó en un desastre para la iglesia naciente. Se desbarató, porque lo que no es de Dios se va a desbaratar. Entonces, hermanos, esto para decirle que también las riquezas espirituales malsanas y sin la visión correcta puede afectar a la iglesia. Hoy hay iglesias tradicionales, ¿no? Y que no está mal, está bien que sean tradicionales en cierto sentido, que creen en el bautismo y en los dones del Espíritu Santo, que después los que tienen ciertos dones, por ejemplo, el don de profecía, hay un cierto sentimiento de superioridad porque el Espíritu les habla, un cierto sentimiento de superioridad porque el Espíritu es el que los dirige. Incluso llega al grado de que si el pastor les quiere llamar la atención de alguna manera, no quieren ser corregidos, no quieren que se les invite a el orden, con el pretexto de que a mí el Espíritu es el que me habla. Y si el Espíritu les hablara, no los incitaría ese Espíritu a la rebeldía. Porque no vamos a meternos a hablar mucho ahorita de eso, pero en la Biblia habla del orden, habla de cómo es el mover del Espíritu, y jamás incitaría al Espíritu a que alguien se rebele ante la autoridad que Jesucristo llamó para dirigir a su iglesia. Entonces, hermanos, tanto es malo la riqueza material fuera de la dimensión correcta, porque no es pecado. En la Biblia se habla de hombres que fueron ricos, pero eran humildes. Estoy hablando de aquellos que les afectan las riquezas materiales, como en el caso de la iglesia de la Odisea, el caso del pastor de la Odisea, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cuál es la situación personal? Nos creemos ricos, o sea, estamos ricos en lo material y qué bueno, pero ¿cómo somos? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Podría yo servir en lo más humilde en la iglesia y sentirme bien por servir a Dios? ¿O ya siento que debo tener un trato especial? Porque soy capaz de dar las mejores ofrendas, las mejores aportaciones a la iglesia. ¿Debo tener un trato especial? ¿O porque el Espíritu me llegó a dar un don, he sido usado por Dios, yo necesito tener un trato sí muy especial? Tenemos que analizarlo, porque a lo mejor nosotros nos estamos viendo como superiores, como mayores, pero vamos a ver aquí lo que sigue. ¿Cuál era la visión de Jesús con respecto a esta iglesia? Eso es lo importante, ¿cómo nos mira Jesús a nosotros el día de hoy? ¿Y cómo miraba Jesús a esta iglesia? Le dice Jesús, y no sabes, en otras palabras, y no te das cuenta. ¿Cómo lo ven? Y no sabes, y no te das cuenta, dice que tú eres. Miren, ahora dice, tú te miras así, pero ahora te voy a decir cómo te veo yo. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver cómo veía Jesucristo esta iglesia, dice.
Y dice, y no sabes que tú eres. ¿Por qué Jesús le va a decir, tú eres esto? Porque Él conoce sus obras. Él conoce tus obras y conoce mis obras. Y dice, y no sabes que tú eres, dice, desventurado. Eres miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Miren nada más. Contrario a la visión que tenía de sí mismo esta iglesia, ¿sí? Es lo que Jesús mira en ellos. Le dice, eres un desventurado. La palabra que se usa indica alguien que está en desgracia, es decir, eres desgraciado, ¿sí? Estás en desgracia. No te marchan bien las cosas. Ah, caray, pero ¿cómo puede decir Jesús esto si a esta iglesia y a este pastor de esta iglesia estaban bien? Eran ricos, eran adinerados, tenían bienes, era una iglesia próspera. ¿Cómo les va a decir Jesús que están en desgracia y no les va bien? Porque es que va a depender de la óptica, va a depender del lugar donde usted está parado. Ellos estaban parados en su egocentrismo, pero Jesús los está viendo desde fuera y le dice a esta iglesia, ustedes están en desgracia, no les va bien. ¿Por qué no les va bien, hermanos? Porque no todas las cosas dependen del dinero, dependen de los bienes materiales. No es así, hermano. ¿Sí? Alguien puede tener riquezas en lo humano siendo hijo de Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Jesús está hablando a su iglesia. O sea, puedes estar adinerado, puedes estar próspero en lo material y estar en desgracia. Te pueden ir bien en los negocios, te puede ir bien en tu trabajo y te puede estar yendo mal espiritualmente. ¿Por qué? Porque no podemos estar bien si estamos alejados del propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos estar bien espiritualmente si prosperamos nada más en lo material, pero no prospera nuestra alma, no prospera nuestro espíritu. No podemos estar bien. Dice el Señor, es miserable. Sí, aquí esta palabra miserable es para redundar un poquito y decir, estás en una pobreza extrema. Oh, qué contraste. La iglesia se veía a sí mismo como rica, el pastor se veía a sí mismo rico, pero estaba en una pobreza extrema en su corazón. ¿Sí? Estaba pobre, porque le dice, eres pobre, además de que es miserable, o sea, estás en una pobreza extrema y dice, eres pobre. Y aquí la palabra pobre va a indicar, dice, alguien que es un mendigo, la acción de mendigar. Un mendigo no tiene bienes de este mundo, no tiene nada, pues, vive en la calle. Ese es un mendigo. Y le dice Jesús, te sientes rico, sientes que tienes muchas posesiones de este mundo, pero delante de mí eres un mendigo. Te va mal, estás en la desgracia. ¿Sí? Y además le dice el Señor a esta iglesia, además eres ciego. ¿Por qué hace este énfasis? ¿No? Las primeras cosas, desventurado, miserable y pobre, tienen que ver con las riquezas, ¿no? Las riquezas, eso es lo que te dan. No, pues te está yendo bien. ¿Cómo estás? No, me está yendo bien. O un cristiano de actor, ¿cómo estás? No, pues prosperado, ¿no? No, estoy bien, mira, Dios me ha bendecido, ¿no? Pero Jesús lo veía del otro lado, o sea, no lo veía ni rico, ni bendecido, además lo veía en la desgracia, pobre, y lo veía como un mendigo.
contrario a la visión que tenía la iglesia de sí misma. Y además dice, eres ciego. ¿Por qué le dice eres ciego? Acuérdense que había una escuela de medicina y se fabricaba allí un ungüento, un colirio, ¿verdad? Para limpiar la vista, que ayudaba en muchas infecciones de la vista y aclaraba y sanaba varias males de la vista. Entonces es algo que trata de decir el Señor, a pesar de que debías tener una vista limpia, correcta, sana, no tienes una vista sana, tienes una visión enferma, estás ciego, no miras lo que debieras mirar. Y es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia, no miras como debieras mirar. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ciego? Porque él se veía bien, él se veía, la iglesia se veía, el pastor se veía y la iglesia se veía bendecida y prosperada, segura, no tenía necesidad de nada. Pero Jesús, la visión de Jesús, que es la visión correcta, le está diciendo, eres pobre, eres un mendigo, eres uno que está en desgracia, eres uno que está en pobreza extrema. O sea, no logras mirar tu condición, eres ciego. ¿Sí? ¿Qué pasa con un ciego? Todos podemos decir, hermano, pero si tenía las escrituras, tenía las enseñanzas, la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Nosotros hemos dicho muchas veces que la Biblia es como un espejo. Para saber si estamos bien, si nos vemos bien, tenemos que ver qué dice la Biblia que debemos ser. Y si somos así como dice la Biblia, estamos bien. Pero ¿qué sucede con un ciego que se quiere ver en un espejo? Que se quiere mirar en un espejo. ¿Qué sucede con un ciego? No se mira. Está el espejo, pero él no se logra ver porque está ciego. Esa es la importancia de tener la visión espiritual sana, de ver espiritualmente, que podemos ver nuestra condición espiritual, y esta iglesia evidentemente no podía ver la condición en la cual estaba. Por eso le dice el Señor, eres ciego. Y por último le dice, y estás desnudo. Creían que tenían la mejor ropa. Acuérdense que había una producción de una lana negra muy especial, valorada en todo el imperio en la antigüedad. Ellos usaban abrigos de lana negra muy bonitos, muy caros, muy caros. Esto nos lleva a decir, hermanos, que la prosperidad externa no indica nada realmente. ¿Sí? Porque le dice el Señor, estás desnudo. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. ¿Sí? Creían tener las mejores vestimentas, ¿verdad? Pero ellos estaban desnudos delante del Señor. No importa la ropa que nosotros traigamos encima, si es la más cara, la más fina, lo que ustedes quieran. Lo importante es la vestimenta espiritual delante del Señor. Eso es lo que verdaderamente importa delante del Señor. Entonces, nada de la visión que ellos tenían acerca de sí mismos era correcta. Jesús les está diciendo que todo lo que ellos han pensado de sí mismos está mal y que es todo lo contrario. En lugar de ricos, son pobres, están en desgracia, creían que les iba bien en los negocios, dice, les va mal, porque espiritualmente no están bien. ¿Sí? Hermanos, esto nos lleva a ajustar la dimensión, la óptica en nuestras vidas, de qué es lo verdaderamente importante. ¿Por qué es importante eso que estamos hablando nosotros este día? Porque en la óptica del cristianismo de hoy en día, estar bendecido, estar prosperado, contar con la gracia de Dios es tener
dinero, tener una bonita casa, tener un vehículo bonito, tener algunos bienes más de este mundo. Eso es estar bendecido, prosperado, vestir bien, ¿verdad? Vestir a la moda. Eso es estar bendecido, eso es estar prosperado. Pero ¿saben qué, hermano? Jesús dice, no, eso no es estar prosperado. Puedes tener todo el dinero del mundo y yo te voy a ver en desgracia. Puedes estar bien vestido, tener la ropa más bonita de este mundo y para mí estás en desnudez, ¿sí? Puedes tener la mejor vista de este mundo, no tener necesidad de usar lentes, ¿verdad? Y para mí estás ciego. Hermanos, es importante, aquí nos vamos a quedar porque todavía nos falta algo más todavía de esta enseñanza. Pero yo quiero que nos quedemos aquí y meditemos. Porque, hermano, es importante, porque lo que el Señor está diciendo, y por qué deja para el final esta palabra a Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Porque lo que Él advertía, lo que Él entendía es que iba a venir un tiempo cuando lo que le iba a interesar a la iglesia cristiana era la prosperidad. Ojalá la prosperidad espiritual, no, la prosperidad material. Y parece ser que los pastores, ¿no? Que ya ahorita pues somos pocos los pastores que quedamos, porque ya todos son de apóstoles y no sé qué para arriba, ¿verdad? Pero iba a haber el tiempo en el que la centralidad del mensaje ya no iba a estar en la persona de Jesucristo, en la forma de vida que Él quería para nosotros, sino que la centralidad del Evangelio iba a ser la prosperidad material. Y es así, ¿verdad? Que incluso en el tiempo actual, en el que estamos ahorita, pues el asunto de hablar mucho la prosperidad material, pues ha empezado a perder un poquito de fuerza por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de que pues no están las circunstancias idóneas, ¿verdad? Para seguir hablando abiertamente de la prosperidad. Pero todavía tiene auge. Y Jesucristo le está diciendo a la iglesia de hoy en día, puedes tener los bienes de este mundo, puedes tener las riquezas que pudieses desear, y aún así delante de mí vas a ser pobre. Porque rico no es aquel que tiene riquezas de este mundo. Rico es aquel que está haciendo sus tesoros en los cielos. Así lo dice Jesús. Haceos tesoros en los cielos. Eso enseñó Jesús. Entonces, hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos sentimos verdaderamente? Porque no es para mi bien. No es para el bien de su pastor, ni para el bien de su iglesia directamente. El tener una visión sana, una visión correcta de nosotros mismos, ¿saben quién beneficia? No al pastor ni a la iglesia, me beneficia a mí primero, porque es asunto de salvación personal. Así, hermano, que yo le invito a usted a que reflexione, a que piense usted en esto que hemos hablado este día y que haga los cambios necesarios en esa visión. Amén. Vamos a orar, les invito, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a ponernos en manos del Señor. Oremos a Dios. Padre de los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora del día. Hemos meditado en tu palabra, hemos meditado en el mensaje de lo alto para nuestras vidas. Ayúdanos a ser esa iglesia que dimensiona, Señor, su
su vida, que valora lo que es verdaderamente importante. Aléjanos, Señor, del materialismo, aléjanos del humanismo, Señor, aléjanos de la mentira, Señor, del engaño de los bienes materiales. Aléjanos, Señor, de vivir afligidos por el día a día, y ayúdanos, Señor, a tener una óptica correcta de nosotros mismos. El pecado, Señor, no son los bienes materiales, el pecado es la confianza, la falsa seguridad que nos dan estos bienes materiales. En tus manos estamos, Señor, que tu palabra se grabe en nuestras mentes, que tu palabra, Señor, la atesoremos en nuestros corazones, y que tu palabra, mi Dios, la pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la conclusión de esta enseñanza no va a ser hasta el próximo domingo, el día martes. Vamos a concluir esta enseñanza alrededor de las 7, 8 de la noche. Estará allí en el canal de la Iglesia Emanuel. Así que si quiere usted escuchar la continuación y el final de esta enseñanza, el próximo día martes estaremos compartiéndolo con ustedes. Amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde y esfuércese en el Señor. Amén.